pies, arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Bien, vamos a comenzar. Varias veces nosotros hemos escuchado que los niños son inocentes. Sin embargo, en nuestra sociedad tenemos la mala costumbre de usar los términos en forma equivocada. Y cuando usamos los términos en forma equivocada, entonces asumimos cosas en forma equivocada también. Es algo así como uno estaba viendo el Dakar antes de ayer, y cuando uno asume que la arena, sean subidas y bajadas, está lisa, uno puede pasar a velocidad, y ayer vi como un vehículo en la etapa que llegaban a Marcona, entró en una pequeña hondonada y se dio varias vueltas de campana, pero de nariz, porque no preveyó, no vio lo que estaba viendo. Entonces, es decir, ingenuamente pensó que era liso, tenía pureza de ánimo ese piloto en su corazón, pero no era inocente. ¿Me dejó entender? Entonces es importante que nosotros distingamos la inocencia de la ingenuidad. La ingenuidad es ser candoroso, ser una persona con pureza de ánimo, sin doblez, sin doble intención, más la inocencia es algo muy diferente. En la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, dice estado del alma limpio de culpa, exención de culpa en un delito o una mala acción, y eximir, donde viene la palabra exención, es librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas. Franqueza y libertad que algunos gozan o alguien goza para eximir de algún cargo u obligación. Entonces, nosotros cuando nacemos, no nacemos inocentes en realidad. Pasamos a ser inocentes cuando recibimos a Cristo. La obra redentora de nuestro Señor Jesús canceló el pecado, y al nosotros recibirlo por fe, por confiar en la obra redentora, somos declarados inocentes, porque se nos ha dado una nueva naturaleza, y por lo tanto la inocencia es algo que adquirimos cuando nosotros nacemos de nuevo. Y eso es algo que lo vamos a ver en las Escrituras. Vamos a Colosenses, vamos a hacer un poco al revés hoy día. Colosenses 2:13, los que están en la pantalla pueden poner Reina Valera, yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Pero en una parte me voy a detener, vamos a comenzar, dice, y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. En el 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y entonces la incircuncisión, nosotros varias veces hemos repetido que somos un espíritu, señalamos al vientre porque ahí está el espíritu, que tiene un alma, que tiene un cuerpo, emociones, pensamientos, entendimiento, y vivimos en un cuerpo. Entonces, ¿dónde estaba antes la naturaleza pecaminosa? Residía acá, por eso teníamos ese gran vacío interior. Y todos los delitos, todos los errores, el resorte secreto salía de acá, del espíritu, porque éramos personas no nacidas de nuevo, estábamos con una naturaleza de pecado en nuestro interior, y al recibir a Cristo nacemos de nuevo y se nos da una nueva naturaleza. Sin embargo, esto que estamos hablando, esto es importante verlo internamente. Y voy a poner este ejemplo. Hace poco hace como 15 días llegaron unas personas de Estados Unidos con las que trabajo, y llegó la señora que ha venido después de 13 años, es la cuarta vez que venía. Y cuando vino, obviamente la ciudad había cambiado muchísimo en 13 años, había crecido, como ella me dice, hay más clase media, se nota menos pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y su esposo era la primera vez que venía, y vienen de una ciudad muy similar, pequeña como Arequipa, de 1 millón de habitantes de los Estados Unidos, y cuando estuvimos en Lima les parecía la agitación y todo lo demás. Entonces la señora, al entrar nuevamente al Perú, comenzó a experimentar un poco lo que ya conocía del Perú. Una de las cosas que le llama mucho la atención es de que en el Perú no hay un buen servicio al cliente, es decir, las personas no se hacen responsables de las cosas que hacen generalmente.
y se ha convertido en algo más excepcional que en algo cotidiano. Y en cambio el esposo, para él todo era nuevo, y obviamente había cosas que se daban cuenta. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando nosotros, de acuerdo como dice en 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 6, cuando tenemos comunión con el Señor, cuando comencemos a ver en el Espíritu las cosas del Espíritu, vamos a comenzar a darnos cuenta de la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros. No solamente es importante verla en la Escritura, como dicen Colosenses, sino ver lo que somos en Cristo Jesús en el Espíritu, y eso también nos va a permitir ver en el Espíritu, ver la naturaleza pecaminosa, que ¿dónde se manifiesta? Ya no se manifiesta en el Espíritu, sino en el cuerpo, lo que dice nuestro hermano, el apóstol Pablo, el hermano en Cristo, que en los miembros, es ahí donde se manifiesta la carne, o sea, se manifiesta en el cuerpo, y son las sensaciones carnales a las que nosotros a veces confundimos cuerpo con carne. La carne es la naturaleza pecaminosa, aquella que murió el día que Adán fue, por el pecado, fue echado del Edén, y nosotros hemos recibido esa naturaleza. De tal manera que, por eso no somos inocentes, recibimos la inocencia cuando nacemos de nuevo, porque ya no somos culpables, eso es lo que dice la Escritura. Pero también es importante que esta Escritura sea revelada en el Espíritu, porque tengamos plena conciencia que en este momento, si somos hijos del Altísimo, en Cristo Jesús, no hay pecado en nosotros, no existe. Lo único que existe es la naturaleza del pecado que quiere tomar nuestro cuerpo y se manifiesta a través de nuestro cuerpo y también a través de nuestra mente. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Renovar nuestra mente para que la naturaleza del pecado no opere nuestro cuerpo. De tal manera que, como les explicaba, cuando la persona llegó a Carequipa después de 13 años, obviamente reconoció, a pesar de las nubes, el Misti, el Pichu Pichu, el Chachani, la catedral, el monasterio y otras cosas que acordaba de hace 13 años. Y eso nos pasa a nosotros cuando pasamos tiempo con el Señor. O sea, cuando nacemos de nuevo, en 2 Corintios 5:17 habla sobre el ministerio de la reconciliación, que somos nuevas criaturas y las cosas viejas que son la naturaleza pecaminosa pasaron. Entonces tenemos el derecho de ir al trono de la gracia, a pasar tiempo con nuestro Padre y desarrollar ese ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es como un matrimonio, y justamente la pastora varias veces ha puesto lo que dijo el pastor Gini, que está en la Escritura, que la relación entre un hombre y una mujer es como Cristo con la iglesia. Y una pareja, cuando se pelea, cuando se reconcilia, tiene una relación permanente. De tal manera que si nosotros en nuestro diario vivir no hablamos de nuestra relación, de nuestra boca no sale, porque no hay en nuestro corazón una vivencia diaria con nuestro Padre Celestial, obviamente nuestro hablar no va a reflejar lo que hemos conversado con nuestro Padre, y por lo tanto mucho menos vamos a traer la voluntad de Dios aquí a la tierra. Entonces, somos inocentes y como tales no tenemos ninguna restricción para ir al trono de la gracia. ¿Y cómo hacemos? Entramos a nuestro aposento, como dice la Escritura, cerramos la puerta, oramos, y una cosa muy importante, como tenemos 2 oídos, nos da más o menos la idea que tenemos una lengua y por lo tanto tenemos que pasar mucho tiempo escuchando al Señor en el Espíritu, y Él cómo nos va a ir hablando, y esa voz que viene de Él y esas ideas que Él nos da van a ser lo que van a ir renovando nuestra mente y nos va a hacer ver que somos realmente y verdaderamente somos inocentes en Cristo Jesús y que hemos sido librados de toda carga del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, y lo que tenemos que hacer es, por eso hay una contienda, hay una batalla en nuestro interior entre los deseos de la carne que se expresan en nuestro cuerpo versus el deseo del Espíritu que emana desde el Espíritu, desde el vientre que nosotros todos tenemos, los nacidos de nuevo, por este impulso del Espíritu Santo. Ahora, y más o menos cómo era nuestro pasado. En Colosenses 2:11, como dice la Escritura, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, que es lo que les estoy diciendo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la obra redentora, automáticamente de acá sale la naturaleza pecaminosa y nacemos de nuevo, ya no hay ese vacío. Y tenemos esa gran inquietud de estudiar la palabra, nos interesamos por las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque simple y llanamente hay una nueva naturaleza en nuestro interior. La anterior no quería saber nada de la voluntad de Dios, mas la que tenemos ahora en el Espíritu
sí anhela hacer la voluntad de Dios. La carne, la naturaleza pecaminosa que todos tenemos y que se expresa en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, no le interesa hacer la voluntad de Dios, le interesa hacer su propia voluntad. Y la religiosidad, ¿a qué nos lleva? La religiosidad nos lleva a que nosotros pretendamos hacer cosas para pretender agradar a Dios, pero haciendo lo que nos viene en gana. Eso es lo que hace la religiosidad. Nos lleva siempre a hacer lo que nosotros queremos. En cambio, cuando tenemos una relación con el Señor, nos mueve a hacer su voluntad. Y en el Espíritu hay gozo de hacer la voluntad de Dios, porque tenemos esa naturaleza. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice, pues ustedes fueron sepultados en el 12, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Y cuando habla de una vida nueva, está hablando que antes nos dejábamos llevar por los impulsos que brotaban del Espíritu y se expresaban también en el cuerpo. Pues ahora ya no tenemos en el Espíritu nada de la naturaleza pecaminosa, lo que tenemos es el deseo del Espíritu Santo, el querer y el hacer que el Señor pone en el espíritu de cada ser humano, de cada hijo de Dios, de cada creyente, de cada inocente para hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos y hemos sido llevados a traer esta nueva vida. ¿Cómo la hemos tenido esta nueva vida espiritual? ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Solo por confiar en el poder de Dios, como dice la Escritura, que lo resucitó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día, después de que Él hubo de haber muerto en la cruz para cancelar el pecado. Es así como nosotros se nos es dado una nueva vida. Es decir, a partir de ese momento somos entrenados y enseñados a caminar en el Espíritu, a vivir por el Espíritu y a vivir el resto de nuestras vidas de esa manera. Por eso en la Escritura también dice que nos tenemos que revestir del nuevo hombre. El nuevo yo, el nuevo Víctor, el nuevo Silvio, la nueva Teresa, el nuevo Pastor Ubaldo, el nuevo Anthony, ¿dónde está? No está en lo que sentimos en el cuerpo, no está en lo que nuestro corazón puede sentir, no está en nuestra mente, está en el Espíritu. Esa es la nueva criatura y de ahí se irradia. Por eso es tan importante que la información, nosotros cuando venimos a este mundo y comenzamos a nacer, escuchamos mucha cantidad de información mundana, tanta que creemos que esa es la verdad. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos habla al Espíritu y cuando pasamos tiempo con Él, Él nos comienza a revelar su sabiduría, nos comienza a decir cuál es la verdad verdaderamente. Y es así, en esa relación en que nuestra mente comienza a ser iluminada por la palabra de Dios y comenzamos a darnos cuenta que hemos sido esclavos de tradiciones, de costumbres, de paradigmas, de conceptos equivocados, y eso nos permite tener la libertad de actuar en el Señor con total libertad y sin restricciones. Entonces, de ahí que es tan importante la renovación de la mente para poder experimentar la palabra, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, en síntesis, en esta primera parte, somos inocentes porque el día que nosotros nacemos de nuevo por confiar en Cristo Jesús se nos ha dado una nueva naturaleza. Se perdonaron nuestros pecados y a partir de ese momento, como inocentes que somos, no hay ni una carga sobre nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar el ministerio de la reconciliación, que no solamente es llevar a otra persona a Cristo, sino enseñarle a tener una relación con Cristo. Esa es la parte más, la ciencia no solamente hace que la criatura nazca, sino los padres anden y tienen la obligación de enseñar a sus hijos a ser padres y madres en el futuro, porque es ahí donde se da la verdadera educación para más adelante. Entonces nosotros, ¿cómo desarrollamos el ministerio de la reconciliación? Cuando nosotros enseñamos a otras personas, no solamente les invitamos a recibir a Cristo, sino les enseñamos a que tengan una relación permanente. El ministerio del quíntuple que está en Efesios en el capítulo 4, a partir del versículo 11, habla sobre la edificación, pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo practicamos el ministerio de la reconciliación? Cuando tenemos una relación fluida y constante y permanente con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Y eso es cuando nosotros oramos y en el Espíritu escuchamos su voluntad, como muchas veces pasamos por problemas y nuestro Padre con un toque, así
un toque nomás, a veces nuestro corazón está dolido, hemos tenido dificultades, y Él nos consuela, nos hace ver nuestros errores y nos lleva hacia adelante. Entonces, ese es el valor auténtico de lo que es el ministerio de la reconciliación, de una relación permanente con Cristo. Sin embargo, ¿qué hace la religiosidad? La religiosidad nos lleva a hacer cosas y no tener una relación con Dios. Y el otro día estábamos en una reunión con una asociación de empresarios, que es de empresarios relacionados con el tema de la alpaca, y uno de sus baluartes, o así como creo que la policía es el honor de su divisa, no me acuerdo, pero alguien tiene ese eslogan, es el de promover y cuidar y proteger la fibra de alpaca. Pero lamentablemente esta asociación ha dejado de hacer eso por otros intereses y quiere, obviamente los miembros tienen que pagar una membresía anual. Y para poder justificar esta membresía, han querido hacer unos boletines de cultura general. Y esa no es la razón de ser. Los miembros pagan porque tienen que recibir ese servicio por el cual han sido convocados. Y de alguna manera pongo este ejemplo porque en Efesios 2:10 el Señor nos dice que, vamos a Efesios 2:10 en Reina Valera, por favor. Mejor es leer la palabra tal cual. Y dice, porque somos hechura suya porque Él nos ha creado como nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que nosotros, para saber qué buenas obras vamos a hacer, no es las obras que nosotros queremos hacer, sino las obras que el Señor nos manda a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de buenas obras, estamos hablando, siempre preguntémonos, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque ese es mi criterio o el Señor me ha mandado a hacer eso? Y ahí vamos a ver la diferencia entre la religiosidad y la verdadera espiritualidad en Cristo Jesús. Porque cuando el Señor nos manda a hacer algo, también nos da esa, como decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, desde el Espíritu, el Señor nos da el dunamis para poderlo hacer. Nos da el conocimiento, nos da la sabiduría, y cuando estamos a veces hasta flaqueando de energía, nos da una dosis de energía sin tomar ningún Red Bull ni nada por el estilo. Simplemente muchas veces estamos pasando por episodios de la vida que se mueren los familiares, enfermedades, cosas, y a veces sentimos el peso porque no estamos enfocados en Cristo, estamos enfocados en los problemas y lo que siente nuestra carne. Entonces nuestra mirada tiene que ser como los jugadores de básquet. Con los jugadores de básquet hacen un entrenamiento y se ponen alrededor de todo de la bomba, como se llama, y comienzan a hacer tiros. Y hacen los tiros en diferentes, solitos, con marcación, de media vuelta, de gancho, es decir, practican porque la meta es embocar. Y nosotros tenemos que esta ilustración usarla para resolver nuestros problemas. Hemos de estar enfocados, aprender a fluir en el Espíritu Santo en el día a día para que del Espíritu brote el conocimiento y la actitud y todas las cosas que nosotros necesitamos. Y cuando nos encontremos que estamos, porque nos pasa y nos pasa a todos, que estamos actuando carnalmente, todo lo que necesitamos es hacernos a un lado y ¿qué cosa? Volver a retomar y volver a actuar en el Espíritu. O sea, es una vida, es un estilo de vida, esa es la relación que tenemos en Cristo Jesús y la cual nosotros tenemos que, es así como ejercemos el ministerio de la reconciliación. Solo una pareja, un matrimonio que se reconcilia y logra cosas, puede enseñarle a otro matrimonio a reconciliarse. Si nosotros recibimos a Cristo, pero no ejercemos el ministerio de la reconciliación al tener una vida de intimidad diaria con Él, no vamos a tener la capacidad de enseñar a otras personas a hacer eso. Entonces, la inocencia en el creyente nos da es el derecho de ser declarados, ser justos en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo Jesús y porque nosotros confiamos en el poder de Dios que lo levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día. Esta es la obra de redentora de Cristo Jesús y eso somos inocentes. Quien se siente culpable es la carne. Y obviamente cuando hacemos cosas de la carne,
tenemos conciencia de pecado. Pero cuando hacemos las cosas en el Espíritu, tenemos conciencia de justicia, porque hemos hecho lo justo, porque lo justo es lo que viene de nuestro Padre Celestial. Bien, ahora, como estábamos escuchando la palabra en Colosenses 2:12, pueden poner por favor. Dice, y a vosotros estando muertos, Colosenses 2:12. Colosenses. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados. Al 12. Al 12, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y es así como comienza nuestra vida de fe. Cuando nosotros confiamos en Cristo, ¿y quién nos convence de pecado? No nos convencen las personas. El que nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo, que estamos separados de Dios. Por eso sabemos que es el momento de recibir a Cristo, lo recibimos, nacemos de nuevo y ya no tenemos que vivir como antes, porque ya no necesitamos vivir como antes. Cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, vivíamos en escasez. Teníamos no solo mentalidad de escasez, sino deseos de escasez. Deseos que nunca eran suplidos y por eso había ese gran vacío. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y vive con mentalidad de escasez. Por eso acumula, porque es sumamente insegura, porque no tiene la seguridad de que Jesús va a proveer para el momento exacto y de la manera que Él lo hace. Muchas veces Dios nos sorprende cuando nosotros nos dedicamos a confiar en Él. Él se encarga de todo. Y de esa manera nosotros nos estamos dedicando a hacer su voluntad. Es algo así como cuando hace unos meses tuve que viajar a Lima a hacer unas cosas de trabajo y la persona con la que trabajo me dijo, este es el presupuesto, anda a hacer a Lima, ta. Yo no tenía que encargarme de otra cosa porque solamente tenía que ir, tomar mi avión, ir al hotel, ir a la fábrica que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer y luego regresarme. O sea, no tenía que ocuparme de ¿cómo se llama?, de ir a cocinar, ni ir a comprar los víveres al mercado, ni tenía que irme a comprar ropa nueva. ¿Qué tenía que hacer? Lo que había sido mandado a hacer. Igual es con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ocuparnos de lo que Él nos manda a hacer y Él nos va a dar la provisión. Muchas veces la provisión no la vamos a ver en nuestras manos, sino va a comenzar a aparecer conforme vamos dando los pasos de fe. Y es así como nosotros tenemos que aprender a vivir. Y esa es la vida de fe. La vida de fe es como lo que pasó con Abraham y el Señor, Jehová de los ejércitos, cuando Él lo declara justo por creer en la promesa. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros en el Espíritu no oramos y no recibimos una palabra del Señor para actuar, estamos actuando por nuestro criterio mental, pero no estamos actuando por la voluntad de Dios. Entonces la vida de fe es aquella en la que nosotros no tenemos un libre acceso al trono de la gracia y el Señor nos habla lo que tenemos que hacer en la vida diaria. Y antes de eso incluso nos da el entendimiento, porque sin entendimiento nosotros no vamos a poder hacer su voluntad. Y esto es extremadamente importante porque como inocentes que somos en Cristo Jesús, tenemos que vivir por fe. Hemos recibido la salvación, hemos sido declarados justos, hemos nacido de nuevo, se nos ha dado un nuevo espíritu y ahora estamos renovando nuestra mente para actuar como tales, de tal manera que somos mandados por el Señor a hacer las buenas obras que Él ha encomendado. Y por ejemplo los jóvenes cuando van a estudiar se están preparando para las buenas obras del futuro. Pero ¿qué necesitan en su vida? Si están estudiando abogacía, ingeniería, medicina, van a ser gasfiteros. ¿Qué es lo que necesitamos todos? Necesitamos conocimiento, sabiduría. Una cosa es, por ejemplo, ir a la universidad y solamente estudiar con nuestra mente. Y otra cosa es estudiar y tener revelación del Señor para entender la ingeniería, las diferentes áreas de la ingeniería, o para estudiar o entender la medicina,
si eres un técnico de laboratorio, de farmacia, astronauta, lo que tú quieras, todo es conocimiento, todo es sabiduría. Entonces los jóvenes, yo me acuerdo mucho del pastor Manuel, el hincapié que hacía de que estudiaran rema, porque cuando nacemos de nuevo, antes de nacer de nuevo, hacíamos las cosas a nuestras fuerzas de acuerdo a nuestros deseos carnales. Cuando nacemos de nuevo, tenemos la voluntad de Dios en nuestro espíritu. Y lo importante no solamente que tengamos la pensión, por ejemplo, para pagar la universidad o el instituto, sino que estemos haciendo el estudio que el Señor nos manda hacer para servir a otras personas y toda esa revelación que viene a nosotros cuando estudiamos, y eso que permite que nosotros no nos desequilibremos. Por ejemplo, los que hemos estudiado, yo he estudiado ingeniería y yo no era nacido de nuevo, entonces tenía que razonar mucho para entender las cosas. Era, como se dice, había que chancar, no había inspiración divina. Y Dios en su infinita sabiduría y misericordia, infinita misericordia, muchas veces nosotros decíamos en la universidad que se nos había prendido el foquito, no el focote, pero el foquito. Y era porque simplemente derramaba luz y entendíamos las cosas, podíamos resolver los problemas, igual nos ha sucedido en el trabajo. Pero cuando estamos trabajando, estamos fluyendo en Él y viene su sabiduría, viene su conocimiento, y todo lo que tenemos que hacer es cedernos a esta vida de fe, porque en la vida de fe viene el conocimiento de nuestro Señor, viene el dunamis para poder actuar. Entonces, una de las características de un inocente es que no tiene culpa, pero no solamente es que no tiene culpa, sino que puede ir al trono de la gracia, porque no tiene culpa. Y lo único que tiene que hacer es pasar horas con el Señor. Y me acuerdo que el pastor Hernán Paredes, que varios de ustedes lo conocen, decía: yo había nacido de nuevo hace casi 9 años y estaba comenzando a estudiar rema. Y él decía, a mí me parecía medio, o sea, me quedaba con la boca abierta como un niñito. No sé si ustedes han visto los niñitos que tienen 5 o 6 meses y están así. Había cosas que decían y a veces yo me quedaba sorprendido. Pero luego me di cuenta del gran valor de lo que él nos estaba diciendo. Me decía, él cuando iba a visitar a sus clientes, primero pasaba tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le daba exactamente lo que tenía que hacer. Y así te vuelves más productivo, ahorras tiempos y movimientos. Los que estudian ingeniería industrial, un empresario que busca bajar los costos, disminuir los tiempos y los movimientos para ahorrar los costos. Pero todo eso viene por inspiración divina. Todo el problema del hombre viene por querer hacerlo por sí mismo. ¿Y dónde viene eso? Ya nacidos de nuevo, ¿dónde viene nuestra naturaleza de pecado? Está en nuestra mente, se queda esa forma de pensar. Les voy a poner este ejemplo que lo he puesto en los matrimonios en más de una oportunidad. En el año 2004 había un político en Ucrania, su nombre aún vive, se llama Víctor Yushchenko, y era un opositor a los intereses del gobierno ruso. Y el gobierno ruso le dio polonio en una comida con unos dignatarios para matarlo, porque ya habían experimentado con el polonio es un elemento radioactivo con el cual habían matado a un ex espía de la KGB en Londres, pero no le dieron la suficiente ración. Y las consecuencias fue que las facciones de su rostro cambiaron, se hincharon, se quedó con verrugas, con pístulas, como con verrugas, se deformó. Él siguió, afortunadamente no murió, se convirtió en presidente, pero le quedó. Y eso es más o menos cuando Adán pecó y nosotros en él hemos pecado, en ese entonces, ¿qué ha quedado en nuestra mente? La forma de pensar, de querer ser como Dios. Y cuando queremos ser como Dios, ¿qué hacemos? No recurrimos a Dios, sino creemos que nosotros podemos resolverlo todo con nuestra forma de pensar. Entonces comenzamos a elaborar nuestros planes y a querer que los demás se adecúen a nuestros planes. Y comienza la manipulación y todos los problemas que ustedes hoy en día ven. Entonces, y ahí viene la ideología y vienen las filosofías. Es decir, todo por alejarnos de nuestro Padre Celestial. Ahora en Cristo Jesús nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios para que nuestra mente sea alumbrada por su palabra, y no necesitamos de ideologías, no necesitamos de filosofías en ninguna de las áreas. Lo que necesitamos es comprender, como dice en Efesios 5:17, dejar de ser necios y entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que dice en su palabra, porque eso nos da, ya tenemos la autoridad, poder actuar con autoridad en las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, como padres, como las esposas, como madres, como empleados, como dueños.
Digo dueños entre comillas de negocios porque los negocios le pertenecen a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Y a veces nosotros cuando nos descubramos en nuestro hablar diciendo mi negocio, mi empresa, estamos haciendo la manifestación de que no tomamos a Cristo para las cosas que hacemos. Pero cuando hablamos del Señor, el negocio que el Señor me ha dado a administrar, y en ese momento nos convertimos en mayordomos, quiere decir que nosotros pasamos tiempo con el Señor y por eso el negocio va a salir adelante. Y me acuerdo mucho que leyendo a John Rockefeller, él decía, yo no soy el dueño, yo soy el mayordomo. Y la inmensa fortuna no era de John Rockefeller, era el dinero que el Señor Jesús le dio a John Rockefeller y él administraba y sirvió de mucha bendición a mucha gente. Muchas de las vacunas, medicinas y demás cosas que se han hecho ha sido con dinero que viene de esta fundación. Entonces, la primera característica del inocente en Cristo Jesús, ¿cuál es? Que recibimos la inocencia por fe y caminamos por fe, vivimos por fe. Desarrollamos una vida de fe porque nos desarrollamos el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús, teniendo una relación con nuestro Padre, y eso es algo que va a salir de nuestro corazón y vamos a poder enseñar a otros hermanos o a los futuros hermanos que van a venir a Cristo a tener esa misma relación. La segunda característica es conocer la voluntad de Dios. Vamos primero a Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Nuevamente, los nacidos de nuevo, ¿qué característica tenemos? Que hemos de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, este día jueves 14 va a haber lo que la pastora ya ha anunciado, va a haber una reunión romántica de matrimonios. Hemos de aprender a venir acá a las reuniones por fe, es decir, el Señor nos expresa su voluntad de que vengamos. Y hemos de venir por fe, no por costumbre, no por presión, sino porque tenemos esa revelación en el Espíritu que venimos a cumplir con su voluntad. Y por eso va a haber esta reunión este viernes. No importa si somos 100 o somos 2 o somos 5, lo importante es que vengamos por fe, porque estamos haciendo su voluntad. Y eso es lo que les decía hace unos minutos sobre los jóvenes. Pero nosotros los adultos, que también tenemos que estudiar y que también trabajamos y que también resolvemos problemas y tenemos que ir a veces a los textos de cuando éramos estudiantes, lo que tenemos que evitar es dejar de resolver los problemas de acuerdo a nuestro criterio, porque nos va a cansar. Lo que necesitamos es aprender a tomar del Espíritu, o sea, fluir en Él, para que venga ese conocimiento, esa inteligencia, para poder desarrollar y solucionar las cosas que tenemos. Muchas veces nuestra vida se hace cargada porque nosotros estamos neciamente queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Es decir, queremos resolver los problemas, las cosas. Todos los que trabajamos tenemos interacción con personas y la relación con las personas, no todas las personas son iguales y tenemos que aprender a tratar con ellas de una manera diferente y hablar del lenguaje que ellos hablan para poder ser entendidos. Entonces, el éxito realmente está en saber interactuar con las personas para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Muchas veces ellos no van a estar de acuerdo, pero vamos a encontrar oposición. Pero el hecho que encontremos oposición o que no seamos aprobados por las otras personas para hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que nosotros dejemos de hacer lo que Él nos manda hacer. Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los trabajos, sobre todo las personas que tienen jefes, muchas veces pueden ser jefes no creyentes,
que no creen en la justicia de Dios y entonces tienen que obedecer, pero lo que tienen que aprender a obedecer es aprender a obedecer en el Señor y entregarle las cargas al Señor Jesús. En Mateo habla de que su carga es ligera. Lo que pasa es que nosotros no oramos, o sea, no decimos, Señor, este día tengo que hacer esto, te lo entrego, porque al entregarle a Él, ¿qué es lo que está haciendo? Él ve la forma de que nosotros llevemos a cabo su voluntad. Y entonces su yugo es fácil porque nos lleva a hacer, a hablar, a interactuar, a saber escuchar, a saber responder, etcétera, 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 de acuerdo a cómo es su naturaleza. Por eso es que es tan importante que aprendamos a fluir en la naturaleza del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, porque de esa manera no solamente tomamos conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, sino, como dice en Romanos 12:11, le servimos fervientes en espíritu. Pon esa escritura, por favor, Gilbert. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, una cosa que tenemos que sacar de nuestra mente, que en este momento estoy sirviéndolo al Señor y estoy sirviéndolos a ustedes, pero me voy de acá y nos vamos dentro de unos minutos y mi servicio al Señor continúa afuera. Y el de ustedes también. O sea, ¿me dejo entender? Ahora me tocaba estar acá al frente, otras veces me toca estar sentado, la gran mayoría de veces escuchando y siendo enseñado por el Señor a través de la pastora, el pastor Ubaldo, etcétera, etcétera. Pero el tema es que venimos acá a ser entrenados y salimos de acá y hay un servicio que tenemos que hacer con nuestra familia, lo que el Señor nos manda hacer. Y eso podemos hacerlo fervientes en la carne, con nuestros deseos carnales, muchas veces expresando, yendo de un lado para el otro, llenos de algarabía, luego entramos a la depresión o de ira, en fin, en Gálatas están todos los síntomas de la carne, habidos y por haber. Y otras veces podemos estar fervientes en emoción, fervientes mentalmente, estamos piensa. Pero ¿qué dice la Escritura? Que lo servimos al Señor, ¿en qué? Fervientes en espíritu. Por eso es de que necesitamos comulgar. La comunión con el Señor es fundamental en la vida de un creyente, lo necesitamos tremendamente, necesitamos estar en su presencia para tomar de Él. Él nos da todos los recursos, Él es más que suficiente, es nuestro proveedor, el más que suficiente. Él nos da el ánimo, nos da la inteligencia, la alegría, el gozo, todo lo que necesitamos para salir a la calle. Muchas veces vamos a encontrar, como dice Juan, en tribulación, oposición, discusión. Por eso, o sea, las cosas afuera no son tan simpáticas que digamos. Pero bueno, estamos aquí precisamente para expandir las buenas noticias. Esa es la razón de ser de nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos con una sonrisa, estamos sembrando en el corazón de esa persona, así no sea creyente. Cuando estábamos y saludamos y damos la mano, cuando, aunque la persona no lo pida, le damos un consejo, es decir, llevamos a Cristo, la luz de nuestro interior, a la sociedad, estamos llevando las buenas noticias. Y el Señor nos lleva también a predicar y a hablar del Evangelio cuando Él lo vea por conveniente. Es decir, ese pasaje, esa escritura de Primera de Juan 1:6, es algo, para mí fue una revelación muy grande. Ponla por favor, Gilbert, Primera de Juan 1:6. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo practicamos la verdad? Cuando escuchamos la voluntad de Dios. ¿Cómo la escuchamos? Cuando estamos en comunión con Él. Es así de sencillo. Y eso es para toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y ya vamos a terminar, en Colosenses 2:3 dice, en Él, se refiere a Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, los estudiantes que están estudiando, los adultos que están haciendo una maestría, un diplomado, lo que fuera, los hombres de negocio, damas de negocio, todos tenemos que resolver problemas. ¿Y qué se necesita para los problemas?
sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y muchas veces el Señor nos las revela y otras veces nos guía a que otra persona nos las dé. Y me acuerdo, pongo este ejemplo, yo trabajo en el tema de hacer ropa. O sea, la persona con la que trabajo en los Estados Unidos importa prendas de alpaca, y bufandas y demás cosas. Y tenemos varios proveedores y me mandó unos modelos y como ya me había equivocado anteriormente en dar los modelos a quien no debía, me metí en un gran problema. Así que aprendí eso fue cuando recién comencé a caminar en Cristo, no tenía idea. Bajo esa experiencia oré y le dije, Señor, y me decía, para este fulano, este modelo para esta señora, y así distribuí los modelos en el Señor. Incluso me acuerdo que me dijo, a esta persona, muy poquito, han pasado los años y hemos terminado la relación comercial con esta persona. Y cuando llegó ya a la exquisitez de los modelos, me dijo, habla con tu esposa. Porque mi esposa conoce de modelos, de moda, etc. O sea, me dijo entender, mi ayuda idónea tiene ese conocimiento y me guió hacia ella. Entonces, por eso que las personas, los matrimonios y la razón por la que nos reunimos es para aprender a tener una relación espiritual y no solamente carnal. Ese es lo que nosotros necesitamos, desarrollar los matrimonios, una relación espiritual, donde lo que hablamos, lo que emprendemos, lo que hacemos, los que tienen hijos crían a sus hijos, aprenden a llevar, a transferir de lo que hacían en la carne a hacerlo en el espíritu. Y eso requiere educación y entrenamiento. Educación y entrenamiento. Educación y entrenamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos repita una y otra vez la palabra y vaya haciendo luz. Y es así como el varón tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios y traerla a su matrimonio. Y la ayuda idónea lo que tiene que también hacer es saber cuál es la voluntad de Dios. Imagínense una sala de operaciones de neurocirugía así exquisita y la ayudante está, no, usted no debe cortar así, no, vaya por otro lado, no le aplique ese medicamento, no, póngale sangre. ¿Me dejo entender? Entonces, la ayuda idónea tiene que escuchar al Señor para saber ayudar a su marido. No solamente es cuestión de lavar y planchar las camisas o hacer la comida, es el conocimiento y la sabiduría. Hay cosas que Dios deposita en la mujer para que lo ayude al varón y todo es espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender, hombres y mujeres, a caminar en el Señor y desarrollando el don, los talentos y el orden de autoridad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y finalmente tenemos la tercera característica de un inocente en Cristo Jesús es permanecer en la vid. ¿Y qué es la vid? Es permanecer en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? O sea, es muy importante entender la palabra para poder desarrollar la vida cristiana en nuestro día a día. Si por ejemplo un avión despega y se quiere ir a Lima con todas estas nubes, ¿en qué tiene que permanecer? En el rumbo que digita en el computador, porque ahora los aviones son computarizados, digita y tiene una brújula, y tiene que permanecer, porque si no, se va a otro sitio. Es lo que les conté una vez a los matrimonios, un avión despegó en Brasil y el piloto había estado de vacaciones, entonces en las vacaciones habían aumentado un 0 y él no sabía. Entonces le dije, el plan de vuelo, aumentaron el 0 como un decimal, o sea, si tú dices que vas a ir a 270 grados según el círculo, le tenían que poner 270 más otro 0, o sea, parecía ser 2700, pero era 270. Y el rumbo decía 27, o sea, salían de Brasilia y se iban hacia el norte un poquito a la derecha, ese era el rumbo. Despegaron, y miren cómo a veces nosotros, pongo el ejemplo porque nos ha pasado muchísimo a nosotros los creyentes, y él en lugar de ir a 27 hacia el norte, a las 5 de la tarde salió de las nubes y él veía el sol, se estaba yendo a 270 grados al oeste. Y llegó un momento que se le acabó el combustible, aterrizó en la selva, no aterrizó, se estrelló, pero la cuestión es que murieron como 12, creo, de 50, una cosa de esas. ¿Y qué había pasado? Que él
por falta de entrenamiento, no se dio cuenta de que ese 0 era 27 y el 0 era un decimal, o sea que tenía que ir al norte y se fue a la izquierda. Cuando dio la vuelta para retornar, porque no veía, ya se pasó el tiempo, se acabó el combustible, se cayó el avión y los que buscaban no lo encontraban. No encontraban el avión porque de Brasil hacia el norte no había el avión. Hasta que el piloto, en este avión que viajaba, tenía un dispositivo, un radiotransmisor que se activaba con el agua. Entonces él agarró, orinó sobre el dispositivo, y comenzó y se dieron con la sorpresa que estaba muchísimo más lejos. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque sin sabiduría y conocimiento, nosotros vamos en cualquier dirección, menos en la que debemos de ir. El hombre tiene la obligación de traer orden y dirección a su hogar. Los solteros, en cómo se preparan para el matrimonio. Los solteros se preparan para el matrimonio aprendiendo estas cosas, aprendiendo a traer orden y dirección a su vida y aprendiéndose a someter a sus padres. Las mujeres aprenden a hacer ayudas idóneas escuchando del Señor y no como en la sala de operaciones queriendo que el marido haga todo lo que ellas quieren y todavía poniéndose enojadas y testarudas porque lo que le están quitando al marido es concentración. Entonces el marido, en lugar de enfocarse en lo que tiene que hacer, tiene que estar tratando de convencerla, predicándole, enseñándole, es decir, como que fue una criatura. De ahí tan importante la labor del hombre y de la mujer de caminar en el Señor, bajo el conocimiento y la sabiduría para no desviarse como el avión que se fue en un sentido diferente solo por falta de entrenamiento, ni siquiera porque nunca fueron entrenados. Era un piloto con experiencia que por un poquito de entrenamiento provocó una tragedia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No podemos dar por sentado que nuestra experiencia es un cheque que nos permite caminar como nosotros queremos. Vamos a otra escritura, en Juan. Ahora, cuando estamos en la vid, ustedes mínimo nos acordamos de las clases de zoología y botánica. Bueno, en mi época eran zoología y botánica, no sé cómo se llaman ahora. Ciencias, no sé cómo, pero algo de eso. CTA, bueno, ya saben ustedes a qué me refiero. Y entonces estudias que el árbol, sale el arbolito y salen las ramitas y no sé qué, los manguitos, las peras y hay la savia, que es lo que sostiene toda la vida desde la raíz. ¿Y qué cosa es lo que sostiene la vida del creyente? O sea, ¿qué es lo que, si tú abres el interior de ese árbol, qué es lo que marca la vida de un creyente? Vamos a Juan, al capítulo 4, versículo 34. Si alguien lo puede leer, tú, Víctor, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Esa naturaleza de Cristo es la que nosotros tenemos, de hacer la voluntad. Entonces, ¿qué cosa es permanecer en la vid? Permanecer en Él, permanecer enfocados, concentrados, sirviéndole y en hacer la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza en el espíritu, no en la carne. Cuando estamos carnales, nos da la gana de hacer lo que queremos. Y voy a leer algo que unas amigas de mi esposa, ¿dónde está mi celular? Acá está. Lo voy a leer porque esto es una muy buena ilustración. Le pasaron. Y dice, y que la pastora creo que no sé si lo ha publicado, dice, si tu Dios te deja hacer todo lo que quieres, entonces tu Dios eres tú. Y ese es el reflejo de la carne. Voy a repetirlo. Si tu Dios te deja hacer todo lo que quieres, entonces tu Dios eres tú. Esa es la carne. Y permanecer en la vid es permanecer enfocados en el espíritu. ¿Nos desconcentramos? Sí. ¿Nos desviamos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ver como los pilotos responsables, ir al programa y ver cuál es el rumbo. Y otra vez, una vez y otra vez
y otra vez. Ustedes saben por qué Messi, Cristiano Ronaldo, Ángela Leiva son el tipo de jugadores que son, porque una y otra vez están haciendo lo mismo. Yo he visto un entrenamiento de Cristiano Ronaldo que se pone unos tachos y patea. Y los tachos están echados, lo patea y lo levanta para tener exactitud y precisión en los pases, en la definición, en todo eso. Una y otra vez. Igual hace Ángela Leiva con los mates. Se le suspende y tiene que ver si le da un costado, si le da otro costado, se equivocó, está desconcentrado. ¿Qué hace? Vuelve a entrenar una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Como una cosa práctica en Cristo Jesús. Nos salimos de acá, nos vamos enfocados en servirle al Señor, porque hemos sido hechos nuevas criaturas para servirle a Cristo. Él es el centro de nuestras vidas. Gracias a Él podemos disfrutar de una vida sobrenatural. Entonces, nuestra vida en la carne no sabía históricamente de Cristo, si es que lo sabía, porque hay países en Australia, mi hermano me contaba, gente de la India, de la Asia, de Irak, de Irán, Cristo, la Biblia, era como chan, 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 o sea, no sabes ni qué significa eso. No tenían ni la más mínima idea. Pero nosotros sí, por lo menos tenemos una cuestión histórica, pero lo que nosotros necesitamos es practicar el permanecer en Él. Y eso es algo práctico. O sea, ya tenemos la instrucción escrita en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a llevar nuestra voluntad, nuestro corazón, a enfocarnos en el Espíritu. Una y otra vez. Nos equivocamos, pedimos perdón, pero seguimos siendo inocentes. Esa es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos siendo inocentes. Pedimos perdón por este pecado en el natural, este error, porque pecado es errar en el blanco, y caminamos en el Espíritu. Una de las cosas que me estaba olvidando, que es muy importante, en Gálatas dice, el justo por la fe vivirá. Y muchos llegamos a Cristo no con la ley judía, no con el ¿cómo se llama? El Pentateuco, sino con nuestras propias leyes de moral, con las que nosotros miramos y evaluamos a la gente. Y tenemos que dejar también eso atrás, porque tenemos que aprender a llenarnos de la palabra de Dios. Y no necesitamos ser morales, ya lo somos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos? Que brote del Espíritu toda esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Entre más dejamos salir de Cristo, entonces, ¿qué es lo que mengua? Mengua la carne. Y esa es una contienda que nos toca enfrentar todos los días. Entonces, ¿qué necesitamos? Como Cristiano Ronaldo, venir a la comunidad o ir a los discipulados, ¿a qué? A practicar una y otra vez, porque el que permanece en la vid da mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Con eso cerramos, a Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando estamos con la gente, necesitamos irradiar justicia, paz y gozo. Cuando nos salimos afuera y está lloviendo, ¿qué hacemos? Nos mojamos, ¿de acuerdo? Cuando estamos con la gente y estamos disfrutando del reino, justicia, paz y gozo, la gente se va a impregnar, se va a antojar de eso. Entonces nosotros tenemos que aprender, es eso, es una práctica de vida, un estilo de vida, justicia, paz y gozo. Ese es el enfoque. ¿Necesitamos comer? Sí. ¿Necesitamos vestirnos? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Y con eso terminamos. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Mateo capítulo 6 y con eso ya definitivamente cerramos.
Este es el último versículo. Mateo 6 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y habla de la comida, el vestido, todas esas cosas. Si nosotros confiamos, y esto es fe, si confiamos que lo que brota del Espíritu hay que hacerlo, hagámoslo, porque todo lo demás ya está dado. Todo, absolutamente todo. Bien. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.